Hola a todos y bienvenidos al curso de mecánica orbital. El día de hoy, en el cuarto capítulo de esta serie, veremos por fin las órbitas elípticas. Veremos lo correspondiente a la energía, periodo y momento angular de estas. Como ya saben, mi nombre es Oscar Mejía. Pero exactamente, ¿qué veremos hoy? Veremos la introducción a las características geométricas de las órbitas elípticas. Aunque anteriormente ya vimos un poco acerca de la elipse, hoy la definiremos con los parámetros que ya usaremos para realizar problemas y para futuras definiciones. Veremos la energía y velocidad de una órbita elíptica, el periodo de una órbita elíptica y cómo se relaciona con el caso circular y la tercera ley de Kepler. Veremos el momento angular de una órbita y cómo esto nos lleva al ángulo de trayectoria de vuelo, que es algo bastante importante en la mecánica orbital. Ahora sí, pasaremos a ver las características geométricas de una órbita. Ya no lo veremos como una elipse, pero como una órbita. Comencemos con la suposición de que tenemos una nave espacial que se encuentra aquí, que está en una órbita elíptica alrededor de un objeto. Supongamos por los colores que se trata del Sol. El punto más cercano de nuestra nave al Sol sería la periapsis o periastro, y el punto más lejano se le conoce como apoapsis o apoastro. Nuestra nave cuenta con un vector de posición que nos dice en qué punto de la órbita se encuentra y un vector de velocidad que apunta en la dirección a la que se dirige la nave en ese instante. Aquí tenemos dos nuevas definiciones. Aunque ya lo vimos como términos de una elipse, ahora lo veremos como términos de una órbita. Tenemos R subíndice A, que es la distancia al apoastro desde el Sol, y R subíndice B, que es la distancia al periastro del Sol, tal como se puede ver en la imagen. Tenemos una cosa que se llama la línea de ábsides, que básicamente se trata de una línea que llega de un extremo a otro de la órbita elíptica. Tenemos aquí tres parámetros importantes. El más importante me atrevería a decir que es la letra A, el semieje mayor, que ya lo vimos anteriormente. La letra B es el semieje menor y la letra C, que es igual a A por E, como se vio en el video pasado, y es una forma o una medida para medir la excentricidad mientras ésta sea menor a 1. Nada más para recordar, tomemos en cuenta que el semieje mayor es la distancia del centro de la elipse al borde de la elipse, es decir, la mitad de la línea de ábsides, y el semieje menor es la mitad de la distancia que existe entre el extremo superior e inferior de la elipse. Ahora veremos un nuevo parámetro que no habíamos visto antes, este ángulo Z. ¿Pero qué significa? A este ángulo se le conoce como anomalía verdadera, y es el ángulo que comprende la dirección entre el periastro y el vector de posición del satélite. Es decir, aquí está nuestro periastro, cuya línea podemos decir que es esta línea punteada, y llega hasta nuestro planeta, y tenemos nuestro vector de posición. El ángulo que forman esas dos líneas se le conoce como anomalía verdadera, y es bastante útil para caracterizar la órbita en función de su posición. Eso lo veremos ya en otros videos. Ahora veremos el concepto de energía de una órbita elíptica. Voy a leer esto porque es importante. No es necesario entrar en detalles acerca de la deducción y normalmente no lo haría, pero la necesito hacer para tener un marco de referencia para quienes deseen saber más sobre el tema. También de órbitas circulares se quedó bastante la duda de por qué la energía de una órbita era negativa. Lo veremos a continuación. Si no son familiares, si no están familiarizados con términos de cálculo vectorial o de derivadas e integración, pueden saltarse esta parte y regresar cuando continuemos en la presentación, puesto que aquí nada más es la deducción y uno que otro comentario. Comenzaremos con esto, la ecuación de movimiento relativo en un problema de dos cuerpos. Un problema de dos cuerpos puede ser el Sol y la Tierra y la Luna, etc., mientras sean solo dos cuerpos, y se hacen unas simplificaciones para tratar el problema. Los cuerpos son masas concentradas, esféricas y simétricas, es la primera consideración,
y la segunda es que solo actúan las fuerzas gravitacionales de estos dos cuerpos. No hay otras fuerzas actuando y son masas concentradas, esféricas y simétricas. Consideremos que tenemos dos marcos de referencia. El marco X', Y', Z' es un marco de referencia inercial que corresponde a un punto en el espacio. Y tenemos un segundo marco de referencia que está colocado justo en el centro de la masa de nuestro objeto más grande. Podríamos decir que esa masa es el Sol y tiene sus ejes X, Y y Z. Ahora veamos qué vectores de posición tenemos. Se me olvida mencionar, tenemos una masa chica que podría ser la Tierra. Entonces tenemos nuestra masa grande, el Sol, nuestra masa chica, la Tierra. Ahora sí veamos los vectores que tenemos. Tenemos R subíndice M minúscula, que representa la posición de la masa chica respecto a nuestro marco inercial X', Y', Z'. Tenemos R subíndice M mayúscula, que representa la posición de la masa más grande respecto a nuestro marco inicial X', Y' y Z'. Y por último tenemos R, sin subíndice, es nuestro vector de posición que usaremos, que corresponde a la posición de nuestra masa chica respecto a nuestra masa grande en el marco de referencia X, Y, Z. De cálculo vectorial se puede decir, o ya sabemos, que este vector R va a estar dado por la diferencia de los vectores de posición de las masas grandes y la masa chica. Ahora pasemos a usar la segunda ley de Newton. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y eso lo vamos a aplicar aquí. Del lado derecho tenemos la fuerza, que en este caso es la fuerza de gravedad de Newton, G por la masa grande por la masa chica, dividido entre la distancia al cuadrado. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Aquí, como recordemos, la segunda derivada del vector de posición es la aceleración. Aplicamos esto para el caso de la masa chica y de la masa grande. Y al sustituir y juntar expresiones, llegamos a una expresión que nos dice que la aceleración de nuestro sistema estará dada por menos la constante de gravitación universal por la suma de las masas sobre el inverso del cubo. Este es un vector, por eso está la R ahí. Pero se asume que la masa grande es muchísimo mayor que la masa chica, como ocurre en la realidad. Un planeta y un satélite, o el Sol y cualquier planeta. La masa que se considere como mayor es sumamente más grande que la masa menor. Entonces podemos simplificar esta expresión en decir que es igual a G por la masa mayor. Y a este se le conoce como el parámetro gravitacional y se denomina con la letra mu. Ahora que ya sabemos eso, podemos reescribir nuestra expresión en términos de mu y llegar a que la aceleración del sistema más g por m sobre r cúbica multiplicada por el vector de posición es igual a 0. A esto se le conoce como la ecuación de movimiento. ¿Y para qué la necesitamos? Pues la necesitamos para la conservación de la energía. Pasamos a eso. Si multiplicamos a cada uno de los términos por el vector de velocidad, es decir, hacemos producto punto de cada uno de los términos, llegamos a esta expresión. Todo claro hasta aquí, todo hasta ahora demasiado sencillo. Bueno, no sencillo, pero entendible. Y vamos a usar estas expresiones. Vamos a usar estas igualdades y las vamos a sustituir aquí y aquí. Mucho ojo ahí. Esto lo vamos a sustituir aquí y aquí. El proceso entero no lo pongo porque es un tanto engorroso, pero llegamos, después de después de deshacernos de la derivada y sustituir, llegamos a esta ecuación. Esta es muy importante, porque nos dice que la energía es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 más, abrimos corchetes, un parámetro, una constante c menos mu sobre r. Esta constante c sale de hacer el proceso de derivación y simplificación y su valor es igual a μ sobre R0. Este no es el mismo radio de nuestro satélite, este es un radio de referencia. Veamos aquí, el primer término corresponde a la energía cinética y el segundo término corresponde a la energía potencial
y el valor de ese depende del punto de referencia donde la energía potencial sea cero. Es decir, que el valor de C va a ser un punto o va a corresponder a un punto donde mi energía potencial sea cero. Y vemos que entre más grande sea este punto R subíndice 0, más pequeño será C. Y eventualmente podemos hacer que C tienda a cero. Entonces podemos decir que elegir que C sea cero equivale a decir que nuestro punto de referencia, donde nuestra energía potencial es cero, está en el infinito. Y esto conlleva que la energía potencial siempre sea negativa. Y podemos por último reescribir nuestra ecuación de energía eliminando el término C y diciendo que es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 menos μ sobre r. De ahí viene la deducción de que la energía potencial sea negativa. Ahora sí, veremos la energía de una órbita elíptica. Tomamos la ecuación anterior y haciendo un poco de sustituciones llegamos a esta expresión, que es la más útil. La energía es igual a menos μ sobre 2a. Para el caso de una elipse muy achatada, esta energía se acercará a cero. Para el caso de una órbita parabólica, la velocidad de escape que ya hemos visto, la energía será igual a cero, porque tenderá al infinito. Y ese infinito es donde tenemos ubicado nuestro punto de cero. Si la velocidad es menor que la velocidad de escape, la energía será negativa. Y si la órbita es hiperbólica, la energía total será positiva. Ahora muy bien, veamos la velocidad de una órbita elíptica, que como tal la usamos para llegar a esta expresión, pero se me fue el orden un poco aquí. A partir de la ecuación de Bies-Viva, se puede obtener una expresión para la velocidad de una órbita elíptica. No veremos la deducción de la ecuación de Bies-Viva, solo usaremos sus formulaciones. Y la velocidad de una órbita elíptica está dada por esta expresión, como la raíz de 2μ sobre r menos μ sobre r. Aquí podemos factorizar μ y r. Recordemos que estamos hablando del semieje mayor aquí en R, hubiera sido mejor poner A, disculpen, fue mi error. Pasemos al periodo de una órbita elíptica. No voy a entrar en detalles, el periodo viene dado por la fórmula de 2pi por la raíz del eje semimayor elevado al cubo sobre μ. Y esta ecuación nos revela que el periodo es independiente de la excentricidad. Entonces, esta ecuación también es una representación de la tercera ley de Kepler, la cual ya vimos en el video anterior y expliqué un poco de sus implicaciones. Aquí este pequeño GIF me gusta bastante porque ejemplifica lo visto. El periodo de una órbita elíptica es igual al de una órbita circular cuyo radio sea igual al semieje mayor de la elipse. Y esperemos a que den la siguiente vuelta. Y nos daremos cuenta que aunque tengamos un círculo o en rojo o una órbita sumamente elíptica en rosa, mientras estos compartan la misma distancia de radio y semieje mayor, tendrán el mismo periodo. Es algo muy importante. Pasemos al momento angular de una órbita. Y aquí sí es un poquito más abstracto, pero voy a hacer mi mejor trabajo para explicárselos. Se comienza a partir de la conservación del momento angular. Pero antes de eso, ¿qué es el momento angular? El momento angular es una forma de caracterizar la rotación que presenta un cuerpo. Y el principio de conservación del momento angular nos dice que hay casos donde el momento angular es constante. No quiere decir que no haya fuerzas, solo que éstas no generan un momento angular específico. Y para ejemplificar esto, veamos esto, para que se entienda mejor, veamos esta imagen. Tenemos la Tierra alrededor del Sol, está orbitando. Aquí existe una cierta fuerza de atracción, en este caso es el vector azul, es la fuerza. Pero el vector de esa fuerza es paralelo y coincide con el vector de posición. Entonces, si la fuerza y la posición tienen la misma dirección, no hay un momento. En cambio, si la fuerza tuviera una dirección un poco hacia abajo, si la fuerza estuviera hacia acá, se presentaría un momento, porque sería fuerza por distancia. Pero, como no hay nada, entonces tenemos la conservación de momento angular. Eso es lo que quiere decir y espero que se haya entendido.
se debe a que están alineados los vectores de posición y de fuerza. Y esto ya en forma de ecuación viene del cálculo vectorial y podemos decir que el momento angular específico, J, es el producto cruz del vector de posición y el vector de velocidad. Y este, por definición, al ser un producto cruz, es perpendicular al vector de posición y al vector de velocidad. Y al conservarse el momento angular, J será constante. Y esto implica que la posición y la velocidad deben estar en el mismo plano. Y aquí está una deducción muy importante, porque a este plano se le conoce como el plano orbital. Por último, veamos el diagrama de aquí abajo. Tenemos nuestro vector de posición y nuestro vector de velocidad. Vamos a introducir una cosa llamada la horizontal local. Esta línea es una línea perpendicular al vector de posición que se encuentra en el mismo plano. Y si tomamos un ángulo que comprenda entre el vector de velocidad y la horizontal local, tenemos algo que se llama ángulo de trayectoria de vuelo, que es el ángulo entre la dirección del vector de velocidad y la horizontal local, la cual es perpendicular al vector de posición de la nave. Pero, ¿por qué es importante este ángulo de trayectoria de vuelo? Este ángulo es sumamente usado al aplicar la ecuación del cohete real, es decir, desde el lanzamiento. Si uno quiere lanzar un cohete al espacio, de lo más común que se hace son problemas de optimización. Es decir, son problemas que involucran el ángulo de trayectoria de vuelo y sobre el que se definen prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Vencer a la gravedad o vencer los efectos de la atmósfera? Y se va variando el ángulo de trayectoria de vuelo a lo largo del despegue en base a estos requerimientos. Eso lo veremos más a detalle más adelante, no se preocupen. Entonces, para recapitular lo visto hoy, que ya no se alargue más este video, vemos que el periastro y apoastro cambian de nombre en base al cuerpo que estén orbitando. Si tenemos un satélite que orbita alrededor del Sol, es común que los puntos se llamen perihelio y afelio. Como el valor cero de la energía potencial está en el infinito, esta siempre será negativa en órbitas circulares o elípticas. Es algo, así se resuelve la duda ya resolvimos la duda de por qué es negativo. También ya sabemos que el periodo de una órbita elíptica no depende de su excentricidad, solo de su semieje mayor, o en el radio en el caso de las órbitas circulares. Y también sabemos que existe un plano orbital donde se posicionan los vectores de posición y velocidad. Y en base a este plano orbital después veremos que aparecen los elementos orbitales. Probablemente en el siguiente o en los próximos dos videos ya entremos a los elementos orbitales. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, espero que dejen un like. Si tienen algún comentario, estaré feliz de leerlos todos y cada uno de ellos. Y sería todo por mi parte. Me despido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.